palatino que ustedes estaban viendo va a formar una de las porciones del paladar duro, ¿ya? El paladar duro se proyecta desde el hueso incisivo, ¿cierto?, hasta precisamente la fosa pterigopalatina, que es esta que está acá. Entonces, toda esa estructura completa es el paladar duro. Y ese paladar duro va a estar conformado por tres estructuras óseas importantes. La primera, el proceso palatino del hueso incisivo, ¿cierto?, que es este que está acá. Después vamos a tener el proceso palatino del hueso maxilar, este que está acá. Y la tercera es el hueso palatino como tal, pero es la porción horizontal del hueso palatino, ¿ya? Les vamos a hablar un poquitito de este hueso en particular, ¿ya? Entonces, todo eso que ustedes están viendo ahí es el paladar duro. Ojo, eso normalmente es pregunta de prueba, las porciones en este caso del paladar duro. Proceso palatino del incisivo, proceso palatino del maxilar y porción horizontal del hueso palatino. Son las tres porciones del paladar duro, ¿ya? Porciones óseas me refiero, porque hay otras estructuras blandas, ¿cierto?, que van a conformar esto, pero las estructuras óseas son esas, ¿ya? Ahora, vamos a tener también, ¿cierto?, un poquitito más proyectado, y obviamente entendamos, chicos, que estos huesos son todos pares, par. Y por ende, si son pares, están unidos por una sutura, ¿ya? Una sutura en particular, ¿ya? Entonces vamos a tener una sutura maxilar, ¿cierto?, una incisiva y una palatina. Y por ende va a tener también una sutura entre los huesos, o sea, si es maxilar y palatino, maxilopalatina, incisivo y maxilar, maxiloincisiva, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, es súper importante ir viendo esos detalles. Por ejemplo, acá tú te vas a dar cuenta también que el hueso maxilar es bastante grande, ¿cierto? La maxila en sí es un hueso muy prominente y que va a tener algunas características que son propias de él, como por ejemplo que va a tener el tubérculo facial. Este tubérculo, ¿cierto?, es una estructura palpable en un rumiante adulto o incluso hasta un ternero, menos desarrollado, pero está. Y un tanto hacia oral, ¿cierto?, 2 dedos o 3 dedos dependiendo de la mano, ¿cierto?, vas a tener ese foramen, ¿cierto?, inicialmente, ese que está ahí, ¿cierto?, que es el foramen infraorbitario. Si tengo un infraorbitario, voy a tener también un supraorbitario. Y el supraorbitario está en el hueso frontal, ¿ya? Ojo, si está en el hueso frontal, no todas las especies tienen el foramen supraorbitario, ¿ya? El foramen supraorbitario, ¿cierto?, lo va a tener el bovino, lo tiene el equino, lo tiene el cerdo, ¿ya? Pero no lo tiene, en este caso, el perro y no lo tiene el gato, ¿ya? No tienen ese foramen supraorbitario, pero sí tienen el infraorbitario, todas las especies, ¿ya? Entonces, importante ese detalle. Ahora, vas a tener estas estructuras internas que son los alvéolos dentales, donde obviamente van a estar alojados, ¿cierto?, los dientes, ¿ya?, de cada una de las especies. Y eso puede ser a nivel maxilar, puede ser a nivel incisivo o puede ser a nivel mandibular, ¿ya? Ojo con eso. Después, otro elemento que es importante, y aquí es donde hay una diferencia, hasta acá no hay mayores diferencias entre las especies, entonces por eso no hemos resaltado tanto. Después vamos a tener importante este hueso, ¿ya?, que es el hueso cigomático. Y el hueso cigomático sí vas a tener una diferencia importante entre las especies, porque normalmente tú vas a poder observar esa pequeña cresta que está ahí en el hueso cigomático por lateral, que es básicamente una cresta cigomática, ¿ya? Pero ojo, fíjate en esta cresta cigomática, que está en el hueso cigomático, pero ahora comparemos un poquito esa cresta con, permiso, con el equino. Donde el equino, ¿cierto?, vas a tener el hueso cigomático como tal, vas a tener también la cresta cigomática, pero se proyecta y sale hacia el hueso maxilar. ¿Se fijan? Sale hacia la maxila. Entonces, en caso del equino, no tiene un tubérculo facial, ¿se acuerdan? No lo tiene como lo tenía el rumiante, pero sí tiene esta proyección completa, que es la cresta facial, ¿ya?, que es una estructura total y absolutamente palpable en los equinos. Se utiliza para medir pulsos, se utiliza para poder hacer bloqueos anestésicos, ¿cierto?, locales, ¿cierto? Es una estructura muy importante en el caso de los equinos, la cresta facial. Y esa no está en el bovino, no está en ninguna otra especie, está aquí, ¿ya? Entonces, eso se puede notar, incluso fíjense la flechita, en algún momento de la historia de la humanidad se preguntó, ¿ya? Ahí está, cresta facial, ¿sí? Todo eso. Ahora, ahí con respecto a eso mismo van a tener una diferencia importante también. ¿Por qué?
Porque si tú, mira, si tú ves el caso del perro, por lateral, no tengo cresta facial. ¿Se fijan? No existe una cresta facial. No existe tampoco un tubérculo facial, ¿sí? Pero sí tengo un foramen infraorbitario, ¿ya? Entonces, eso es importante, chicos. Entonces, la misión de ustedes también, yo me imagino que a lo mejor ya lo han hecho en otra instancia, es tomar las fotos en el mismo lado, ¿cierto?, de todos los huesos. O sea, si tú vas a tener por lateral, en este caso derecho, colocas un cráneo por derecho, otro cráneo de vaca por derecho, otro cráneo de perro, y así, todo por derecho, ¿ya? Y así, obviamente, tú vas a poder comparar alguna estructura en particular, ¿ya? Y si no lo han hecho, todavía están a tiempo de hacerlo, si finalmente eso se puede hacer, ¿ya? Entonces, no tengo una cresta facial y tampoco tengo un tubérculo facial. Y tampoco tengo una cresta cigomática, ¿ya? Y si es que está, es muy sutil, que es esta que está aquí. Es muy sutil en comparación al bovino, por ejemplo, que sí la tiene muy desarrollada. Y en el caso del gato, exactamente lo mismo. Si tú te fijas, el gato tiene una cresta, ¿cierto?, muy finita ahí, que es la cresta cigomática, pero no tiene una cresta facial, ¿ya? Ahora, ojo, fíjense con el gato una cosa que es interesante. El foramen, vamos a dejar atravesado ahí, foramen infraorbitario, muy grande, ¿cierto?, muy prominente, y está mucho más lateralizado, está así. En el caso de la otra especie, el foramen está así, ¿ya? Si ustedes se fijan, yo estoy entrando de esta forma, ¿cierto?, directamente, ¿cierto?, al foramen infraorbitario, ¿se fijan? Pero en el caso del perro, por ejemplo, el foramen está más hacia adentro y no está tan abierto como en el caso del gato. ¿Por qué? Porque finalmente el gato tiene mucho más proyectado también el arco, ¿cierto?, cigomático, que está acá, ¿cierto?, al igual que el perro. Ahora, con respecto a esa misma estructura, que es el arco cigomático, nos vamos a dar cuenta que este hueso cigomático va a tener dos proyecciones, ¿ya? Una proyección que va hacia dorsal, que se va a comunicar con el hueso frontal, y una proyección hacia caudal, que se va a comunicar con el hueso temporal, ¿ya? Entonces tú vas a poder observar ahí que tienes ese proceso, el que está en amarillito, que es el proceso frontal del cigomático. Proceso frontal del cigomático. Y se va a unir a ese proceso, que va bajando, ¿cierto? Que es el proceso cigomático del frontal. ¿Está? Frontal del cigomático al frontal. ¿Ya? Siempre hacia dónde va y de dónde es. Ese es el concepto. Hacia dónde va y de dónde es. Entonces, este va a ser frontal, pero es del cigomático. Y este va a ser cigomático, pero es del frontal. Es un juego medio raro de palabras, pero así funciona. Entonces, acá pasa lo mismo. Si tú te fijas, este es el hueso temporal y tengo ese proceso. Entonces, es el proceso temporal. Perfecto. Entonces, hacia dónde va y de dónde es. Proceso temporal del cigomático. Pero que se va a unir a este proceso, que es el proceso perfecto, cigomático del temporal. Siempre hacia dónde va y de dónde es. ¿Ya? Proceso cigomático del temporal y temporal del cigomático. Y ahí forma el arco cigomático. Este arco cigomático, chicos, tiene diferencia. Estas tres estructuras, estas dos, más esta de acá, tienen diferencia. ¿Cuáles son? Fíjense bien en el detalle que va a pasar entre el bovino y el equino inicialmente. ¿Ya? Ustedes pueden ver perfectamente que vamos a tener ahí el proceso frontal del cigomático y el cigomático del frontal unidos, ¿cierto? Ya. Ahora, en el caso del equino, tú te vas a dar cuenta de que existe un proceso frontal, ¿cierto? Que baja, ¿ya? Pero ¿existe un proceso frontal del cigomático? No. Existe solamente un cigomático del frontal, que es solamente esta estructura. ¿Ya? Esta que está aquí. Es solamente esa estructura la que va bajando. No tiene una que venga desde el cigomático hacia arriba, ¿ya? Entonces es única. Y lo otro importante es que ustedes se van a dar cuenta que aquí, fíjense ahí, vamos a tener el proceso, ¿cierto?, cigomático del frontal con el frontal, cigomático del temporal y temporal del cigomático. Acá, el arco, ¿cierto? El arco cigomático normal. Pero fíjate que este proceso que baja no tiene una unión con uno que va subiendo, entonces es completo. Y se va a unir ¿dónde?
fíjense la sutura. ¿Se une con el hueso temporal o se une con el hueso cigomático? No se ve muy bien. Aquí se ve un poquito mejor. No tampoco. Tienen que acercarse un poco. Ya, pero bueno. Van a tener aquí, ¿cierto? Lo que está pintado en negro. Lo que está pintado en negro es el hueso cigomático. ¿Ya? Y lo que está, ¿cierto?, complementando es el hueso temporal. Por lo tanto, este proceso, ¿cierto?, llega a ¿dónde? Al proceso, llega al temporal. Y ahí ya tienen una diferencia con este, porque este ¿a dónde llega? ¿Al cigomático o llega al temporal? Llega al cigomático. Entonces ahí tienen una diferencia, es una diferencia sutil, pero sigue siendo una diferencia, ¿ya? Entonces, en el caso del hueso frontal, ese proceso va a relacionarse con el hueso cigomático. En el caso del equino, ese proceso se relaciona con el hueso temporal. ¿Está? Entonces, eso es importante. Y obviamente van a tener el foramen, ¿cierto?, supraorbitario bastante marcado. Y no existe un surco supraorbitario, que sí lo tiene el rumiante y que sí también lo tiene, ¿qué otra especie tiene el foramen supraorbitario? El cerdo. El cerdo también tiene un foramen supraorbitario y también tiene un surco supraorbitario, ¿ya? Entonces, en el caso del cerdo, tú te vas a dar cuenta de otra cosa. Fíjense el arco, ¿cierto? El arco cigomático bien desarrollado. ¿Qué diferencia ven ustedes entre el cerdo y el bovino? En lo que respecta a los arcos y a los procesos del frontal. ¿Qué diferencia notan ahí también? Vamos a poner ese otro pequeñito. Una escalera de una torre de hueso. ¿Qué característica tienen? Que el hueso frontal no está unido con el cigomático. Exacto, no está unido. Fíjense en el gato. Claro. Esta es la foto que tienen que tener. Claro. Así. O sea, no. Después me van a hacer un meme, van a poner mi cara. ¿Ya? Después colocar la del equino. Entonces, idealmente, equino, o bovino, equino, cerdo, perro, gato. ¿Cachai? Entonces, y ahí hacia abajo. ¿Ya? Perdón por el perfilado. Entonces, sí, efectivamente está discontinuo. ¿Ya? Y esa es la gran diferencia. Entonces, si tú te fijas, vas a tener el arco, pero, ojo, vas a tener el hueso frontal, ¿ok? ¿Ya? Y ese hueso frontal, en el caso del perro, vas a tener una pequeña proyección ahí, una pequeña prominencia, al igual que el hueso, ¿cierto?, acá cigomático, ¿ya? Entonces, en este caso, son dos pequeñas prominencias, son dos pequeños procesos, pero que no tienen un nombre, o sea, no es un proceso que vaya hacia un hueso, es simplemente, aquí se toma que es un proceso frontal, punto. Y acá es un proceso cigomático, punto. ¿Ya? Aquí pasa lo mismo. Mira, de hecho se preguntó. Proceso frontal, punto. No hay más análisis porque no sabemos hacia dónde va, ¿ya? Y no tengo nada más. Aquí puedo pensar que ese proceso, ¿cierto?, cigomático es el que eventualmente se junta con este que está acá. Pero no es así. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que entender? De que acá se va a formar un ligamento, que es el ligamento, en este caso infra, o en este caso ligamento infraorbitario, ¿ya? Que ese sí que va ahí. Y ese ligamento está en los cerdos, en el perro y en el gato. El gato sí, fíjate, es distinto, porque Don Gato tiene una proyección mucho más clara, tiene un proceso frontal mucho más desarrollado, pero fíjate, tiene un proceso cigomático también mucho más desarrollado, dejando un espacio mucho más pequeño, ¿ya? Pero también va a tener un ligamento. Ahora, importante que también puede existir una variación anatómica donde esto esté completamente fusionado, ¿ya? Que puede pasar en el caso de los gatos, ¿ya? Pero es por la cercanía de que ese ligamento se puede osificar, ¿ya? Bien, ahora, entonces, sigamos. Con el hueso lagrimal, la verdad no es mucho lo que podemos mencionar, pero sí fíjense en una cosa. Ustedes tienen ahí la órbita, ¿cierto? La órbita ósea. Y esa órbita ósea está conformada por huesos, ¿cierto? Y ustedes claramente van a tener el hueso. Perfecto. Y vamos a tener esta estructura que está aquí abajo, ¿cierto? Que es parte del hueso frontal. Pero hay otro hueso que va a también tener un grado de relación, que es el hueso que está aquí abajo. Son los pelos. El hueso que está aquí abajito, ¿ya?
que es, ¿se acuerdan cómo se llama? ¿No? Este hueso que está aquí abajo, que tiene dos porciones, un pre y un basi. Pre y basi. Efenoides, basifenoides. ¿Ya? El efenoides también tiene una relación, ¿cierto?, parcial con la órbita ósea. ¿Ya? Entonces, otra cosa que es importante, fíjense, ya tenemos claro todos los huesos que van hacia la cara. Ahora, centrémonos un poquito acá. Ya hablamos del hueso frontal, hablamos del proceso, hablamos ya. Pero tenemos este hueso, que es el hueso temporal. ¿Ya? Y el hueso temporal se va a relacionar con dos huesos en particular por esta vista. Uno con el hueso frontal como tal, pero también se va a relacionar con ese hueso que está ahí. ¿Se acuerdan cómo se llama? Hueso parietal. Y ojo, que el hueso parietal tiene una característica, que en el caso del rumiante es muy pequeñito, y aparece un interparietal también. Pero fíjate lo que pasa en el caso del equino. El equino tiene el hueso frontal, tiene el hueso temporal y tiene un hueso parietal mucho más desarrollado. ¿Ya? Entonces esto tú lo puedes palpar, lo puedes tocar. Hay una musculatura muy clara acá. Entonces tú puedes palpar este hueso sin mayor problema. En el caso del perro, exactamente lo mismo. Tengo un hueso parietal muy desarrollado, ¿ya? Y un temporal, bueno, sigue estando, ¿ya? Ojo, en el caso del equino se va a formar, ¿cierto?, un hueso que en este caso va asociado a la estructura del interparietal, pero se forma una cresta, ¿ya? Que es una cresta sagital, ¿cierto?, media, que es esta que está acá, y que va a dar origen finalmente a esta estructura importante en el caso del equino, que es palpable, que es la cresta nucal. Esa que, ¿ya? Entonces tengo la cresta nucal con una cresta sagital. Ahora, eso en el bovino no existe. No existe. ¿Ya? No tengo una cresta. Tampoco tengo una cresta nucal. ¿Ya? Pero en el caso del cerdo, tampoco tengo una cresta, pero sí, eventualmente tengo una cresta nucal. ¿Ya? En el caso del perro, sí tengo la cresta sagital y también tengo una cresta nucal menos desarrollada. Existe. ¿Ya? Y en el caso del felino, pasa lo mismo. Tengo una cresta un tanto más o menos desarrollada y sí tengo una cresta nucal. ¿Está? Entonces, esos detallitos son importantes. Ahora, el hueso temporal en particular es un hueso súper importante porque va a tener relación con la musculatura masticatoria, ¿ya? Sobre todo los músculos que son, valga la redundancia, masticatorios, como el músculo temporal. Y ese músculo temporal se va a alojar precisamente en esta fosa, que es la fosa temporal, ¿ya? Y esa fosa temporal va a tener relación con, obviamente, el hueso temporal, y ese hueso temporal tiene tres porciones, ¿ya? Una porción timpánica, una porción escamosa y una porción petrosa. Tres, ¿ya? La que tú estás viendo aquí, que es más lisa, es la porción escamosa, porque es como escama, digamos así, ¿ya? Vas a tener una porción timpánica que se relaciona específicamente con los meatos, meato acústico externo, meato acústico interno, ¿ya? Y la bula timpánica. Y la porción petrosa es la porción más rugosa, por eso se llama de petrosa, porque parecen piedras, digamos así, ¿ya? Pero es la porción más rugosa del hueso temporal, ¿ya? Entonces son esas tres porciones. Ahora, ¿por qué es importante? Porque si yo veo el hueso temporal por lateral, ¿cierto?, no es lo mismo que poder verlo por medial, ¿ya? Entonces aquí, en esta vista, ustedes ya pueden empezar a analizar las estructuras que están por acá. Entonces, si yo tengo un hueso temporal, ¿cierto?, que está acá, tengo la fosa temporal, ¿cierto?, tengo la porción escamosa, tengo el meato acústico externo, ¿cierto?, meato acústico externo, tengo la bula timpánica que está rota, ¿ya? Pero, si yo voy por dentro, ¿qué voy a tener ahí? Si yo ya estaba viendo el meato acústico externo, el interno, ya tengo un meato acústico interno. ¿Y qué voy a tener aquí entonces? ¿Qué va aquí? El cerebro. El cerebro, ¿ya? Entonces, si yo tengo el cerebro acá, todos estos forámenes que ustedes pueden observar, todos esos forámenes que pueden observar, ¿cierto?, van a ser zonas de salida de distintos ramos nerviosos, ¿cierto?, de los pares craneales, ¿ya? Que eso viene un poquito más adelante, ¿ya? Y todos esos forámenes, fíjense, tienen salidas en distintas zonas, ¿ya? Aquí podemos seguir molestando y sale por ahí, ¿ya? Entonces,
todo foramen permite la salida de un paquete neurovascular. Arteria, vena y nervio. Cualquiera. ¿Ya? La gran parte en realidad. Pero mira, fíjate lo que pasa aquí. Si yo ya tengo esto, que es la bóveda ósea o el espacio del neurocráneo, y estamos claros que ¿quién lo va a componer? Si ustedes revisan acá, ¿quién va a componer la bóveda craneana por dorsal? El frontal, ¿cierto? Por caudal, ¿quién va a estar? El occipital, perfecto. Por lateral, ¿quién va a estar? No, el cigomático está acá. ¿Quién va a estar acá por el lado? Parietal, temporal, ¿cierto? Son los dos huesos que van a estar por acá. Y eventualmente, ¿cierto? El interparietal, ¿cierto? Ya, entonces parietal, temporal, ¿cierto? Pero nos falta alguien. Porque ya dijimos dorsal, caudal, lateral. Por medial obviamente no, porque falta la estructura. ¿Qué falta? Por ventral, pero falta otro. Piensa que esto es un cuadrado. 1, 2, 3, 4, 5. Falta la pared, en este caso, que va hacia oral, ¿cierto? O hacia rostral, ¿ya? Que ese es otro hueso. Entonces, si yo tengo que delimitar esto, tú dices, ok, voy a tener estructuras que van hacia allá, estructuras que van hacia atrás, estructuras que van hacia dorsal y estructuras que van hacia acá, ¿ya? Entonces, ustedes me dijeron frontal, bien. Occipital, bien. Hacia lateral, en este caso la pared, ¿cierto? Me hicieron temporal, parietal, interparietal, bien. Pero faltan dos. Los que van por la base y los que van hacia acá. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, tú dices, ok, y ahí es donde vamos a hablar de los dos huesos, en este caso, más complejos, digamos así, que son este que va hacia acá, ¿cierto? Que va a delimitar la zona del neurocráneo o la zona del esplagmocráneo, que es el hueso esfenoides. O sea, perdón, etmoides. Y vamos a tener la porción, ¿cierto?, más ventral, ¿cierto?, que va a estar complementada con el hueso esfenoides, ¿ya? Prefenoides y basefenoides, que son las zonas de acá. Pero, aparte del etmoides, ustedes van a tener otro hueso más, que, si ustedes se fijan aquí, miren, ¿qué teníamos acá? ¿Qué hueso? Incisivo, ¿cierto? ¿Y acá? Maxilar, ¿cierto? ¿Y acá? Las tres porciones del paladar duro: incisivo, maxilar y están conformando el paladar duro, entonces es el hueso palatino. Entonces tengo tres huesos acá. Y estos tres huesos, ¿cierto? El hueso palatino yo les dije que tenía dos porciones, ¿cierto? Una porción horizontal y una porción vertical. Entonces ustedes están viendo ahí cuál porción. Les dije que era una L. Es una L. Entonces, tú ves una L, vas a tener una porción horizontal y una vertical, ¿cierto? Entonces, en este caso, tú estás viendo acá solamente la porción horizontal, pero nos falta la vertical, que es la que se mete aquí, y es esta. Todo esto es la porción vertical, ¿cierto?, del hueso palatino. Entonces, si yo te digo, mira, esto, ahora si yo les empiezo a preguntarte la forma interna, ¿qué tengo aquí? Nasal, maxilar, incisivo. ¿Qué sería esto? Es la zona de sutura en este caso, es como la sínfisis eventualmente, que va asociada al hueso maxilar, ¿ya? Entonces, ¿y aquí qué va a tener? ¿Qué dijimos que teníamos acá? Esto es el hueso palatino, pero la porción vertical. Ahora, fíjate que vamos a tener, ¿y esto? Seno frontal. Y el seno frontal también vamos a tener un seno, mira, ¿dónde está? ¿En qué hueso? Maxilar, seno maxilar. Y así vamos a tener distintos senos paranasales, pero eso lo vemos en detalle el segundo semestre, en el respiratorio. ¿Ya? Pero son importantes, ¿ya? Seno maxilar. Primero va seno. Entonces, tenemos. Pero mira, importante eso, ¿ya? Porción horizontal y porción vertical. Entonces, mira, ya empezamos a matar todo esto, lo que se veía como tan enredado, dice, chuta, veo puras ensaladas de parte, ya está más claro. Incisivo, maxilar, nasal, ¿cierto? Palatino,
Y aquí empieza lo que va faltando, ¿cierto? Aquí dijimos ya hueso frontal y acá tengo el occipital. Perfecto. Tengo la bóveda craneana, oca. Tengo aquí, en este caso, el meato acústico interno. Listo, fuera. Entonces nos van quedando solamente esta zona para poder analizar, sin considerar los forámenes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? El hueso etmoides, ¿ya? Y ojo, que el hueso etmoides tiene una característica bien interesante, que es la siguiente, que va a tener una lámina perpendicular, dos laberintos etmoidales y una lámina cribosa, ¿ya? ¿Cómo veo yo eso? Para eso está esta pieza. Si ustedes ven eso desde allá hacia acá, ¿cierto? Me voy a girar un poquito. Nos vamos a dar cuenta, no vamos a hablar todavía de esto, ya que es en este caso es el efenol. Vamos a hablar del etmoides solamente. Dijimos que el etmoides tiene una lámina perpendicular, dos laberintos etmoidales, ¿cierto? Y una lámina cribosa, inicialmente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Si tú te fijas aquí, en este espacio, eso que yo estoy tocando ahí, que es en ambas partes, 1 y 2, ¿cierto? Es lo que tú puedes observar como lámina cribosa, ¿ya? Eso que está ahí, esa lámina como puntiaguda, como una red, ¿cierto? Llena de puntitos, ¿cierto? Llena de hoyitos, ¿cierto? Es la lámina cribosa. Después de la lámina cribosa, o entre la lámina cribosa, tú vas a tener esta cresta que está aquí, que se eleva, que es la cresta Galli, ¿ya? O cresta de gallo, ¿ya? Y eso es lo que tú ves desde caudal. O sea, en esta vista tú ves eso, lámina cribosa y cresta Galli. Nada más. En el centro. ¿Ya? En el centro tienes dos zonas que están cribadas con hoyitos, y en el centro tienes como una especie de tabique, ¿ya? Ese tabique, ¿cierto?, da origen a la lámina perpendicular. Ahora, de ahí comienza a proyectarse, ¿cierto?, la lámina perpendicular. Y desde la lámina cribosa comienza a formarse los laberintos etmoidales. Ahora, ¿cómo yo los veo? Básicamente, voy a tener que tomar el cráneo, pero lo voy a tener que ver desde frente, y por eso está esta pieza, donde tú puedes ver desde caudal, ¿cierto? Desde caudal tú vas a ver en el fondo, ¿qué cosa? La lámina cribosa, ¿cierto? Porque estamos viendo desde atrás. Esto, si lo tengo que posicionar en el cráneo del bovino, está aquí. Así, ¿ya? Está en esta posición. Entonces, de aquí, la cara, y de aquí falta, ¿cierto?, toda la porción del hueso occipital. Entonces, se saca, ¿cierto? Tú vas a tener acá, ¿cierto?, el hueso occipital, aquí se comienza a formar la órbita ósea, ¿cierto? Y de aquí hacia adelante viene, en este caso, hueso nasal, maxila y todo, ¿ya? Entonces, más que nada para poder contextualizar la pieza. Entonces tú dices, ah, mira, tengo la órbita ósea, o sea, perdón, bóveda craneana, ¿cierto? Donde está, en este caso, el cerebro. Y mira, ¿qué es esto entonces? Seno frontal, perfecto. Mira el seno frontal y la separación que tiene con, en este caso, el hueso frontal como tal, ¿ya? Entonces, el seno frontal tiene una función muy clara de protección y de amortiguación. Entonces, pero si nosotros vamos hacia el fondo, vamos a observar, ¿cierto?, ¿qué cosa? La lámina cribosa, ya que se ve ahí, al fondo. Y en el centro tengo la cresta Galli, ¿cierto? Y desde ahí hacia adelante, hacia oral, ¿cierto?, se proyecta, ¿qué cosa? La lámina perpendicular, que es esto que tú estás viendo acá. Y aquí, ¿cierto?, es esto mismo, ¿cierto? Estamos viendo desde el otro lado ahora. Tengo la lámina perpendicular, ahí, y vamos a tener los laberintos etmoidales a los lados, ¿ya? Y estos laberintos etmoidales comienzan a proyectarse hacia la cavidad nasal, formando las conchas nasales, ¿ya? Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque si tú te fijas y ves esto de frente, ¿sí?, vas a poder observar en los lados, ¿cierto?, las conchas nasales. Son esos pliegues óseos, ¿cierto?, más delgaditos que comienzan a visualizarse uno a cada lado, ¿ya? Y comienza a formarse, ¿cierto?, esas conchas nasales. Ahora, esas conchas nasales están separadas, una de la derecha de la izquierda. ¿Por qué? Por el tabique nasal, ¿ya? Que es esto que tú estás viendo aquí, ¿ya? Entonces, si tú ahora analizas todo esto, dices, perfecto, voy a tener la lámina cribosa por caudal,
tengo la cresta Gali, que es el origen de la lámina perpendicular. Proyecto la lámina perpendicular, ¿cierto? Que ya la habíamos mostrado. Se originan las conchas, o sea, los laberintos etmoidales. Comienzan a originarse las conchas nasales. Y desde la lámina perpendicular sale el tabique nasal. Y se proyecta todo eso hacia adelante. Ahora, todo esto no está en el aire, no está bailando, ¿ya? ¿Qué pasa con eso? Va a descansar en un hueso, una forma de V, como una especie de vaina, y el tabique descansa ahí. Y eso es el hueso Vomer, ¿ya? Que es el hueso que está justamente en el centro.